2 de septiembre, San Esteban I, primer rey y apóstol de los húngaros. En el siglo IX, los húngaros, procedentes de Asia y de la misma raza que los temibles hunos que al mando de Atila habían recorrido y devastado siglos antes casi toda Europa, se apoderaron de Panonia y Dacia, dos provincias del Imperio Romano que desde aquella fecha tomaron el nombre de Hungría. Desde el año 972 hasta el 997 gobernó a los húngaros un duque llamado Geisa. Habíale deparado la providencia una esposa excepcional, a quien Geisa conoció durante su estancia en la corte de Gyula, duque de Transilvania. Llamábase Sarolta, hija del duque Gyula, y unía a los encantos de la belleza corporal los atractivos de su clarísima inteligencia y firme voluntad, realzados por las virtudes de un alma profundamente cristiana. Tal conjunto de perfecciones rindieron el corazón de Geisa y lo ganaron para Cristo. Hízose instruir en las verdades de la fe cristiana y recibió el bautismo. Siguieron su ejemplo tantos nobles caballeros que el obispo Pelegrín notificó al Papa Benedicto haber admitido en la milicia de Cristo por la administración del bautismo a 5.000 nobles húngaros. Pero la conversión de Geisa no fue completa, tal vez aconsejado por la política de transición, quizá por error de juicio. Al abrazar la fe cristiana, no abandonó totalmente el culto de los ídolos. Presidía a la sazón la iglesia de Praga el santo prelado Adalberto, elevado a aquella dignidad a los 27 años. Tales dificultades y contratiempos halló el joven obispo en el ejercicio de su ministerio entre aquellos rudos guerreros checos que, desfalleciendo en su ánimo, logró del Papa autorización para retirarse a un monasterio de Roma, mas por obediencia regresó a su diócesis hacia el 994. Nuevas persecuciones le obligaron a salir de su diócesis con unos cuantos religiosos y acogerse a Hungría, donde el duque Geisa los recibió con grandísima benevolencia. La princesa Sarolta, hallándose en Estrigonia y tal vez por los años 977 o 979, dio a luz a un niño al que llamó Esteban. Sobre él tenía el Señor especialísimos y grandes designios. Quizá le bautizaron provisionalmente a poco de nacer, pero el bautismo solemne lo recibió de manos de San Adalberto a la edad de 18 años, cuando el santo prelado fue acogido en Hungría al huir de la persecución de los checos. De su ayo, el piadoso Teodato, conde de Italia, aprendió Esteban ante todo el amor a la religión y a la piedad, ese principio fundamental de toda buena educación, los conocimientos con que ilustró su inteligencia y las virtudes que adornaron su alma, hicieron de Esteban el príncipe más cabal y perfecto de su siglo, de modo que ya próximo a los 20 años y augurando con su gobierno días felices para Hungría, reunió el duque a los nobles, presentóles al príncipe su hijo e hizo reconocerle por heredero y sucesor. Advenimiento de San Esteban. En el año 997 murió el duque Geisa. En cuanto se vio Esteban al frente de su pueblo, tomó las providencias necesarias para concertar la paz con todos los estados vecinos y, conseguida esta, dedicóse con infatigable celo a establecer sólidamente la religión de Jesucristo en todos sus dominios. Unos cuantos señores, tenazmente adictos a las creencias de sus mayores, las defendieron con las armas, se sublevaron contra su señor, saquearon varias ciudades y llegaron a poner sitio a Veszprém, que a la sazón era la ciudad más importante después de Estrigonia. Imploró Esteban la protección de lo alto por el ayuno y la oración. Eligió por patronos y capitanes a San Martín de Tours, oriundo de Panonia, y a San Jorge.
Mandó grabar sus imágenes en los estandartes y marchó resuelto al encuentro de sus vasallos rebeldes, a quienes desbarató, no obstante la superioridad numérica de las tropas que le enfrentaban. En el lugar de la batalla y como prenda de gratitud, mandó levantar un monasterio dedicado a San Martín. Aquella victoria diole nuevos alientos para continuar la evangelización de sus estados. Fundó monasterios, levantó iglesias y llevó sacerdotes y religiosos que adoctrinaron y civilizaron a su pueblo. Algunos de esos apóstoles lograron como término de sus afanes la corona del martirio. La idolatría desapareció por completo de Hungría. El territorio quedó dividido en obispados dependientes del arzobispado metropolitano de Strigonia. Hombres eminentes por la ciencia y la virtud ocuparon aquellas sedes y la religión católica floreció maravillosamente en todo el ducado. Coronación de San Esteban. Faltábale a San Esteban el reconocimiento de su autoridad por la Santa Sede. Al efecto envió a Roma al obispo de Caloxa, Astric, con la misión de presentar al Papa el nuevo Estado cristiano, impetrar de él su apostólica bendición, obtener la aprobación de las diócesis creadas y la confirmación de los obispos en sus sedes respectivas, y recabar para su soberano la dignidad e insignias de la realeza, a fin de enaltecer su autoridad y garantizar así más cumplidamente sus grandes y nobles propósitos. Por aquellos mismos días, Mieczysław, duque de Polonia, convertido también al cristianismo, solicitaba del pontífice el reconocimiento de análogo título. El Papa había mandado preparar una corona magnífica de oro, adornada de riquísimos esmaltes, para obsequiar al duque de Polonia, pero el Señor, por medio de un ángel, le manifestó que aquella corona no debía ser para Mieczysław, sino para Esteban, príncipe de Hungría, merecedor de tal preferencia por sus grandes virtudes y por el ardor demostrado en la evangelización de su pueblo. No tardó, en efecto, en presentarse el obispo Astric ante Silvestre II, el cual oyó de sus labios las maravillas de conversión obradas en Hungría, por el apostólico celo de su santo duque. Complacido y edificado el sumo pontífice de tan grandes nuevas, dióle plenos poderes para la fundación de iglesias y nombramiento de los prelados que las rigiesen, reconocióle como rey de Hungría y le entregó no solo la preciosa corona que el mismo Dios le había destinado, sino también una hermosa cruz que debía preceder al nuevo rey como señal de su apostolado, porque, decía el Papa, yo soy el Apostolicus, pero él merece llevar el nombre de apóstol, puesto que ha ganado tan gran pueblo para Jesucristo. Aún existe la corona regalada por Silvestre II a San Esteban, pero no en forma primitiva, porque Geisa I le hizo añadir la diadema de oro con que el emperador de Bizancio, Miguel Ducas, le había honrado. Tiene por remate una cruz algo inclinada, expresamente mantenida en esa posición como recuerdo del accidente que lo motivó. Esa corona se ha conservado a través de los siglos como el más preciado tesoro nacional del pueblo húngaro. Acerca de la autenticidad de una carta escrita por el Papa Silvestre II a San Esteban con tal motivo, suscitóse una controversia. Los mensajeros de vuestra nobleza, le dice, y principalmente nuestro muy amado hermano Astric, obispo de Caloxa, trajeron a nuestro corazón tanto mayor regocijo y cumplieron su cometido con tanta mayor felicidad, cuanto que nos mismo, ya advertido por el cielo, esperábamos ardientemente su llegada desde esa nación que nos era desconocida. Por eso, ante todas las cosas damos gracias a Dios Padre y a nuestro Señor Jesucristo por haber suscitado en nuestros días un David, hijo de Geisa, un hombre según su corazón, al que, habiéndole iluminado con luz del cielo, le ha constituido pastor de su pueblo de Israel en la nación escogida de los húngaros.
Además, alabamos vuestra piedad para con Dios y vuestro respeto para con la cátedra de San Pedro, donde presidimos por la misericordia de Dios y sin mérito alguno de nuestra parte. Por eso, glorioso Hijo, cuanto habéis pedido a nos y a la sede apostólica, es a saber, la diadema, la dignidad real y los obispados con la autoridad de Dios Todopoderoso y de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y por habérnoslo advertido y ordenado el mismo Dios, os lo concedemos con magnánimo corazón. Os enviamos la bendición apostólica y recibimos a la nación húngara bajo la protección de la Santa Iglesia Romana. Al regresar Astric de su misión en Roma, juntáronse los prelados, los señores, el clero y el pueblo, y en su presencia el duque Esteban fue proclamado rey, consagrado y coronado solemnemente en el año 1000. Enseguida, el nuevo rey hizo coronar como reina a su esposa Gisela, hermana del emperador de Alemania, Enrique II el Santo. Liberalidad de San Esteban con las iglesias. Sirvióse Esteban del poder concedido por Silvestre II para la institución de nuevos obispados con tacto verdaderamente exquisito. En torno al arzobispado de Estrigonia surgieron 10 obispados, regiamente dotados con las rentas necesarias para su decorosa existencia. No solamente las catedrales, sino las más humildes iglesias quedaron servidas de vasos sagrados, ornamentos litúrgicos y recursos suficientes para el sostenimiento del culto y de sus ministros. Pero el celo apostólico de San Esteban no cabía en el reino de Hungría. Desbordábase de sus fronteras y así fundó un monasterio en Jerusalén y le dotó de rentas en tierras y viñas. Estableció en Roma una colegiata de 12 canónigos y casas de hospedaje para los húngaros que acudían en peregrinación al sepulcro de los santos apóstoles, e hizo construir una magnífica iglesia en Constantinopla. Preocupado de la cultura intelectual y de la educación moral de su pueblo, cuya alta importancia comprendía, encomendó Esteban tan noble misión a los únicos educadores que entonces había, que eran los monjes. Cuantos religiosos ofreciesen garantías de vida verdaderamente cristiana y fuesen estudiosos, hallaban en el reino de Esteban la más cordial y jubilosa acogida. Y no solamente gozaba de plena libertad para el ejercicio de su ministerio, sino que el mismo rey mandaba construir conventos y dotarlos de las rentas necesarias para su subsistencia. A él se debió el convento de Pexbar, fundado en 998 y destinado a los benedictinos, y algo más tarde la célebre abadía de Pannonhalma. Sin género de duda, la gran devoción de San Esteban fue la que siempre tuvo a la Madre de Dios, a la que consagró con voto particular su persona y su reino, que él llamaba con verdadero placer la familia de Santa María. Y tal es el respeto que los húngaros tienen a la Virgen, que al hablar de ella la denominan siempre la Señora o Nuestra Señora, e inclinan la cabeza al propio tiempo y aún a veces doblan la rodilla. En honor de tan celestial Señora y como prenda del amor de su pueblo a tan excelsa patrona, mandó San Esteban edificar una magnífica iglesia en Székesfehérvár, la embelleció con pinturas y esculturas de los mejores artistas e hizo colocar en ella varios altares enriquecidos con pedrerías. Su caridad con los pobres. La caridad del Santo Rey con los pobres, las viudas y los huérfanos era superior a toda ponderación. No era raro que repartiese limosnas generales por todo el reino, particularmente si quería impetrar del Señor el feliz resultado en algún asunto trascendental. Acudió al remedio de las familias necesitadas con liberalidad y prudencia, y con tal orden y discreción que parecía como que no había pobres en Hungría. Para satisfacer sus ansias de socorrer a los necesitados, quiso cierto día hacerlo por sí mismo, y al efecto, provisto de una bolsa bien repleta y convenientemente disfrazado para no ser reconocido,
Salió gozoso a cumplir su deseo, pero en cuanto dio con los primeros pobres y vieron estos las blancas monedas que llenaban la bolsa, estimulados por la codicia, se arrojaron sobre él violentamente, le derribaron al suelo, le molieron a golpes, le mesaron la barba y cabellos y apoderándose de la bolsa huyeron. El paciente rey se dejó ultrajar sin proferir una queja. Levantóse cubierto de lodo y sangre y dirigiéndose a la Santísima Virgen, su dulcísima y querida madre, la tomó por testigo de aquella afrenta y se la ofreció agradecido a su amor y al de Jesucristo. La venganza de Esteban fue de las que estilan los santos. Prometió no negar jamás la limosna a ningún pobre y ser en adelante más generoso en su caridad. ¿Cuántos se equivocarían quienes atribuyesen a pusilanimidad el hecho que acabamos de referir? Tenía el santo rey un carácter admirablemente equilibrado, de modo que ni su bondad ni su inagotable generosidad degeneraron jamás ni en debilidad ni en despilfarro. A aquel pueblo nuevo y apenas establecido en la tierra que había conquistado, era preciso hacerle comprender la necesidad del orden y del respeto a las leyes. De ahí que a veces se viese precisado a ejercer la justicia con severidad. Habíanse refugiado en Hungría después de la muerte de su jefe Kean unos 60 pechenecos, los cuales fueron asaltados y despojados por caballeros magiares. Llevado el asunto ante el tribunal del rey y cuidadosamente estudiada la causa, los caballeros fueron condenados a muerte y ejecutados, sin que pesaran en la decisión otros motivos que los de la más estricta justicia. Triunfa sobre sus enemigos. El emperador San Enrique, cuñado e íntimo amigo de Esteban, acababa de morir y su sucesor, Conrado II, deseoso de apoderarse de Hungría, envió contra ella un poderoso ejército. Preparóse Esteban a la resistencia con todas las fuerzas de que disponía, pero convencido de que sin la ayuda del cielo nada valen los ejércitos más aguerridos, acudió a su reina y señora para obtener por su mediación el socorro que necesitaba, y lleno de confianza en su valimiento se puso denodado a la cabeza de sus tropas. Bratislao, duque de Moravia y aliado del emperador, invadió a Hungría por el norte, penetrando por el valle del Vág, pero su propio padre, amigo de Esteban, invadió los estados de su hijo para obligarle a renunciar a su proyecto, con lo que Bratislao tuvo que volver a sus tierras. Avanzaba entretanto el ejército del emperador, y Esteban le dejó penetrar en su territorio sin presentarle batalla. Desconocedor del terreno, metióse el enemigo en lugares casi desiertos y cubiertos de lagunas, donde, falto de víveres y atacado por las fiebres, quedó desorganizado y deshecho sin que las tropas húngaras tuvieran más intervención que la de perseguir al emperador fugitivo y diezmar aquellas tropas que volvían desbandadas en busca de sus fronteras. El emperador tuvo que firmar un tratado de paz ventajoso para Hungría. En 1002, Gyula, duque de Transilvania y tío de Esteban, hostilizó en varias ocasiones las fronteras de Hungría. Esteban marchó contra él, le venció, le hizo prisionero con toda su familia e incorporó sus estados al reino de Hungría. Venció igualmente a Kean, duque de los pechenecos, y a los vesos, fronterizos suyos en territorio de Bulgaria. Enfermedades, muerte y culto. Quiso Dios probar la virtud de su siervo con grandes aflicciones. Vióse atormentado por agudos dolores que le duraron 3 años y arrebatóle la muerte varios de sus hijos. Halló algún consuelo en el que le quedaba, llamado Imro o Emerico, nacido en 1007 en Székesfehérvár. Criólo con el mayor esmero y confió su educación a San Gerardo, abad del convento de San Jorge de Venecia y más tarde obispo de Xanad y mártir. El amor de padre le hizo componer para su hijo un admirable tratado de política y legislación cristiana titulado
Admoniciones o Mónita, advertencias para el duque Emerico, verdadero testamento de Esteban en 10 breves capítulos, destinados no solamente a su hijo, sino también a sus sucesores. Tal provecho sacó el joven príncipe de la educación recibida, que alcanzó piedad eminente y prometió a Dios permanecer virgen, aunque mantuvo secreta esa promesa, hasta que, obligado a contraer matrimonio con la hija del rey de Polonia, Miecislao II, se lo declaró a su esposa, que se mostró digna de tan castísimo esposo. Y cuando Emerico empezaba a compartir con su padre el peso del gobierno, tuvo el santo rey la pena de verle morir sin descendencia en 1031. El reino entero quedó consternado al saber tan dolorosa nueva, pero el rey, aunque afligido, besó la mano del Señor y no desmayó en su fe ni en su piedad. Enterró a Emerico en Székesfehérvár y en su sepulcro obró el Señor varios milagros. La Iglesia le honra como santo el 4 de noviembre. Sintiéndose Esteban ya casi agotado y sin heredero directo, nombró como sucesor a su sobrino Pedro, hijo de una hermana. Poco después, mientras yacía en el lecho postrado por una fiebre lenta y en extremo debilitado por ella, tuvo la inmensa amargura de ver que 4 cortesanos atentaban contra su vida, molestados por la rectitud con que hacía justicia sin acepción de personas. Uno de los conjurados entró de noche en el aposento del rey para ejecutar su malvado proyecto. Llevaba oculta bajo el manto la espada con que iba a atravesarle, pero Dios, que velaba por su siervo, permitió que el asesino dejara caer la espada y, despertando Esteban al ruido, se dio cuenta de lo que aquél pretendía. El miserable se arrojó a los pies del santo y obtuvo fácilmente perdón. Esteban vio en ello un aviso de que su fin se acercaba, aunque solo tenía 60 años. Llamó a los obispos y señores de su corte. Les recomendó eficazmente que conservasen siempre la religión católica en Hungría. Recibió con gran fervor el viático y la extremaunción, y su alma santa voló al cielo el día de la Asunción de la Santísima Virgen del año 1038. Le enterraron junto a su hijo Emerico, y sobre su tumba se obraron muchos milagros. El cardenal Lambertini, que fue papa con el nombre de Benedicto XIV, refiere en su Tratado de Beatificaciones y Canonizaciones que 45 años después de la muerte de San Esteban, o sea, en el año 1083, el rey de Hungría, San Ladislao, pidió al Papa Gregorio VII permiso para enaltecer los cuerpos de los personajes que habían convertido a Panonia, es decir, permiso para honrarlos con culto público. No existe documento de esa concesión, pero debió revestir forma solemnísima, equivalente no solo a una beatificación, sino a una canonización, puesto que con tal motivo fue enviado a Hungría un legado pontificio. Atendiendo a las instancias del emperador Fernando, en 1631, el Papa Urbano VIII hizo inscribir en el martirologio la conmemoración de San Esteban I y, a petición del emperador Leopoldo, rey de Hungría, el Papa Inocencio IX, con fecha de 28 de noviembre de 1686, ordenó que en adelante se celebrase su fiesta el 2 de septiembre en toda la Iglesia Universal con rito semidoble. En otro decreto del 19 de abril de 1687 quedó aprobado el texto del oficio. Según se ha visto, murió San Esteban el 15 de agosto. Su nombre fue inscrito en el martirologio el 20 del mismo mes, correspondiente a la fecha de la exaltación de sus reliquias. La elección del 2 de septiembre se hizo en recuerdo de la gran victoria obtenida en la citada fecha por el emperador Leopoldo sobre los turcos que sitiaban a Buda.